Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta ya jornada de tarde de los Podcast Days. Soy Pepe Capelán, soy este chico de aquí, por si no me... ¿Alguien no ha venido por la mañana? Bueno, pues soy esto. ¿Sabéis? Pero ¿sabéis el tema este que estuvo de moda de que te hacían con inteligencia artificial, cómo serías en el high school, que todo el mundo pagaba $7? Lo hicieron con eso, pero no pagaron la suscripción, lo hicieron mal y bueno, en fin. Pues soy Pepe Capelán, como os comentaba por la mañana. Es un placer acompañaros en todas estas ponencias, mesas de debate, charlas, casos de éxito. Quiero recordaros que tenemos nuestra aplicación para realizar preguntas y para que nos valoréis, aunque en la mesa redonda o ponencia que vamos a presenciar ahora mismo, nos han pedido expresamente que participéis de viva voz. Ellos mismos van a abrir la mesa y van a solicitar vuestra participación, así que podéis igualmente enviar vuestras preguntas, en cuanto podamos las trasladaremos aquí, pero también creo que sería interesante que fuese una mesa dinámica. Me parece muy interesante el tema que vamos a tocar ahora. Vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada al podcasting, porque es un tema que ha ido saliendo, si habéis estado atentos por la mañana, ha ido saliendo en varias ponencias. El tema de las inteligencias artificiales, cómo ya forman parte de nuestra vida. Muchas veces utilizamos el chat GPT para, por ejemplo, crear posts en redes sociales, o cómo de repente, pues eso, jugamos con las IAs para ver cómo nos veríamos con 18 años en Sensación de Vivir, etcétera, etcétera. Pero realmente yo estos días, hablando con otros podcasters, he descubierto herramientas que a mí me parecen súper útiles, como herramientas de postproducción de audio o herramientas para la edición de vídeo que directamente en los podcasts conversacionales seleccionan el plano de la persona que está hablando, o incluso una herramienta que analiza todo el discurso de todo ese podcast y te extrae, a su entender, utilizando su algoritmo, cuáles serían los reels o los clips que podrían tener más repercusión en redes, con lo cual es de una gran ayuda, sobre todo que estábamos hablando de casos de gente pues, que se está iniciando en el podcasting, que no tiene los medios o el nivel de producción que pueden tener pues, las grandes plataformas o casos de éxito como los que hemos visto aquí, con lo cual a mí honestamente me parece muy interesante, porque sí que me gustaría forrarme con el podcasting, ¿vale? Lo dejo ahí, llamadme loco, no sé si a vosotros pasa igual, pero a mí no me importaría ganar dinero, pero chorrocientos así. Entonces, me parece muy interesante, ya os digo, voy a estar muy atento y os pediría, como os decía al principio, la participación activa. Van a intervenir Miguel Ángel Cuevas, de Eva Technison, María Luz Rodríguez, de Hindenburg, Pablo Escobedo, de Prodigioso Volcán, y va a moderar Andrés Saavedra, de Impact Hub. Así que prestadles mucha atención porque es muy interesante la inteligencia artificial. Un aplauso para ellos. Gracias. ¿Pasa tú si quieres? ¿Pasa tú si quieres? No, pasa tú, sí. ¿Cuánto me da? Donde quieras. Ahí. Bueno, primero que nada, bienvenidos a esta mesa redonda, a esta ponencia. Es un tema muy interesante que vamos a intentar que sea un poco dinámico la sesión. Si bien vamos a presentar todos nuestra opinión, vamos a hablar un poco del tema de inteligencia artificial. Como bien lo comentaba Pepe antes, la idea es que sea un foro abierto para también poder escuchar sus dudas de ustedes, sus opiniones. Es un tema muy novedoso que nos está afectando a todos, a varias industrias e incluso al podcast como tal, la razón por la cual estamos hoy acá, y queremos que participen. Así que si bien tienen la aplicación para poder dejar su pregunta, a la mitad de la sesión ya lo vamos a abrir para que puedan también compartir sus opiniones, su experiencia. Tal vez hay alguno que ya está jugando con alguno de los elementos de inteligencia artificial y nos encantaría también conocer su perspectiva. ¿Ok? Así que, bueno, primero que nada, bienvenidos. Este va a ser un espacio que podemos compartir un poco la opinión. Así que voy a dejar primero que se introduzca cada uno y nos cuente un poco acerca de ustedes y un poco de lo que hacen en su empresa. Empiezo por estar al lado. Pues bueno, yo soy Pablo Escobedo, efectivamente, también estoy ahí en la fotografía y trabajo en Prodigioso Volcán. En la parte más creativa,
y también en la parte tecnológica, digamos, en la que estamos viendo cómo la inteligencia artificial está cambiando ahora la forma en la que creamos contenidos, ¿no? También contenidos sonoros. La está cambiando desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista del texto, de las palabras que luego son locutadas, que pronuncia la voz humana, que también está cambiando. Y está cambiando también incluso en el mundo de la imagen, ¿no? Que aunque estamos en un evento de podcast, también aplica aquí, ¿no? Y esa es esencialmente mi obsesión ahora, ¿no? O sea, cómo aprovechamos esta ola tecnológica y sobre todo también cómo difundimos una idea entre todos los compañeros que nos dedicamos al mundo de la comunicación y la creación de contenidos de que la inteligencia artificial todavía creo que quedará algunas personas que la ven como un monstruo al que no quieren mirar, ¿no? Y yo creo que conviene, o es una de mis intenciones, que perdamos ese miedo, ¿no? Que miremos al concepto de inteligencia artificial y desdibujemos al monstruo, ¿no? Y veamos una nueva tecnología que tenemos que comprender con calma también, ¿eh? Aunque sé que no es fácil porque suceden muchas cosas muy rápido, ¿no? Comentábamos antes. Genial, gracias Pablo. Luz. Yo soy Luz Rodríguez y trabajo para Hindenburg. Soy la instructora para el mundo en español. Hindenburg es una empresa danesa que desarrolla 2 programas de edición, uno para radio y podcast y el otro para audiolibros. Entonces, no cuesta imaginar que desde hace más o menos un año la conversación es siempre la inteligencia artificial, que nos abre y que nos cierra, y cómo se puede hacer bien y cómo se puede hacer bastante mal. En estos momentos hemos comenzado a introducirla en Pro, que es nuestro editor para radio y podcast. Y el siguiente paso también va a ser ahí, y sabemos más o menos cómo va a ser y lo que queremos. Curiosamente, no hemos hecho, ni se piensa hacer por el momento, nada en Narrator, que es el editor para audiolibros. Pero internamente, si nos dices, bueno, saca la bola de cristal, ¿cómo crees que va a ser el futuro? Creemos que realmente en voz va a afectar ahí mucho, pero no podemos decir exactamente cómo, porque va a depender mucho cómo se desarrolle la tecnología, el modelo de negocio que se decida que se va a seguir, cómo se va a regular, y también los consumidores, que van a aceptar y que no. Pero vamos, si tenemos que apostar ahí el dinero, diremos que ahí, no sé si tú estarás de acuerdo o no, porque estás también ahí, creemos que estamos en el inicio de una gran revolución, nos guste o no. Entonces hay que ver cómo lo sacamos para que nos beneficie. Bien, Hola, buenas. Soy Miguel Ángel Cuevas, soy el responsable del área de podcast y audiolibros en EVA Technison. Nosotros somos un estudio, principalmente viene de la historia de Technison, que llevamos 50 años, el año que viene hacemos 50 años en el mundo del doblaje, somos uno de los estudios con más historia dentro de España y desde hace 7 años iniciamos una nueva línea de negocio que fue audiolibros y podcast, en el cual en estos 7 años hemos consolidado, pues siendo uno de los players en el mercado nacional, en el mercado de España. Y bueno, como dice Luz, estamos viendo que es la inteligencia artificial de cara sobre todo a los audiolibros y a los podcasts. Por supuesto que se va a ver impactado y no sabemos si positiva o negativamente, pero está claro que no podemos mirar hacia otro lado porque está aquí y tenemos que saber aprovecharnos de ella para muchas de las cosas que ofrece. Genial. La idea es un poco igual que tengamos una conversación, así que si alguno tiene una duda con respecto a lo que el otro diga, por favor, siéntense libres de saltar. Un poco me gustaría tratar el tema de cómo se está utilizando ahora en el mundo del podcast. Para alguien que por primera vez escucha IA en podcast, ¿dónde entraría en el engranaje esta herramienta? ¿Para qué sería útil? Pues abramos el melón, ¿no? que es grande.
Yo, como os comentaba antes, la pregunta es dónde no, ¿no? Porque realmente la inteligencia artificial lleva décadas. El concepto, de hecho, lleva décadas acuñado y lleva acompañándonos y la vemos en nuestra vida real a diario, ¿no? Lo que pasa es que ahora también conviene, yo creo que centrar un poco el tiro también de la conversación y decir, es que estamos hablando, esta revolución viene dada por la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es aquella que es capaz de crear nuevos datos a partir de datos existentes, datos que no existían a partir de datos existentes. La IA analítica, ¿no? Por separarla, era la que ya la usamos prácticamente en el mundo de la edición, en el mundo de la producción, en el mundo del marketing, de la difusión, también la vemos en nuestro día a día y o igual no la vemos, pero la experimentamos, ¿no? Porque la analítica es aquella que es capaz de diferenciar entre dos datos, ¿no? La generativa es la que es capaz de crear nuevos datos. Y ahora estamos viendo que es capaz de... Esto me suele gustar contarlo de la siguiente manera. Yo escribo mucho, ¿no? lo que tenía que escribir cada una de las palabras que componía una frase, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial es capaz de crear frases. Esto no había sucedido nunca, ¿no? Hemos pasado de tener que teclear el sujeto, el verbo, el predicado, todas las palabras de una frase, a que haya un algoritmo que con nuestras instrucciones sea capaz de ofrecer un mensaje, ¿no? Es decir, el algoritmo está creando ya el mensaje, ¿no? Está creando también incluso voces, ¿no? Está creando efectos de sonido, está creando música. Y este es el cambio de paradigma que a muchos, probablemente a veces y a todos a la vez, al mismo tiempo, nos produce muchas veces como cierto estupor, pero también nos apasiona saber hasta dónde puede llegar y cómo podemos aprovecharlo. Creo que he citado unas cuantas cosas. Yo creo que, a ver, vamos, todos llevamos al chat GPT a que nos haga cosas, ¿no? Cuando vemos muy claro que nos saca el trabajo, enseguida nos enamoramos, o cosas que nos llaman la atención, súper fantasiosas, de, ay, hacen nuestra foto y tal y cual. El problema de la voz es que la voz es muy personal de cada uno. Es tuya. No hay otra voz como la tuya. Y de repente que una máquina la pueda replicar tal cual, tiene ese componente de que lo puedes ver de, uy, yo ahora hago un audiolibro y yo hago 100 en un mes. Pero al mismo tiempo es como, uy, soy otro yo doblado. y yo veo que hay mucho rechazo a eso. Sí. Y yo creo que es eso. Hay los dos componentes. Uno, que es trabajo de la gente. Parece que, oye, a lo mejor estás tocando el trabajo de la gente. Y otro, que es la voz, que es la cosa más personal que hay, ¿no? Yo si solamente te hablo por teléfono, tú me reconoces por la voz, tú no necesitas verme. Y si de repente es... Pero eso es un punto de partida, yo creo, muy interesante. Cuando hablamos de voz y de replicar o de clonar o sintetizar voces, el tener en cuenta, y esto a la hora de, como luego seguramente lo tocaremos, porque ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? A la hora de crear un modelo, modelos de trabajo en los que esta tecnología tenga cabida, que si no va a buscar su hueco por sí misma, o sea que si los que... Creo que tiene que haber profesionales que defiendan un uso ético de la voz, eso para empezar. El Uncanny Valley, que es este valle inquietante por el que atravesamos todas las personas cuando descubrimos que los robots, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, son capaces de hacer cosas que antes no hacían o que solo hacíamos nosotros, eso es inevitable, pero ese valle se atraviesa, al final llegaremos al final. La cuestión es, me parece más interesante o me parece más urgente e importante que nos pongamos ya a imaginar cómo van a ser esos modelos de trabajo en los que las voces sintéticas van a estar sí o sí, ¿no? Y en las que efectivamente tenemos que considerar que la voz de las personas, o sea, esos modelos no surgen de la nada, surgen de voces de personas, ¿no? Y eso es un dato biométrico, personal y herramienta de trabajo también. O sea, ahí estoy muy de acuerdo contigo. Sí, hombre, estoy de acuerdo contigo, pero un poco creo que también tenemos que pensar que habrá un punto de regulación en este aspecto. Al final, el tema de la clonación de voces y demás
estamos en una línea donde puedes coger unos aspectos que al final puedan ser peligrosos para muchos temas. O sea, al final cada vez escuchas noticias de que al final hay gente que está recibiendo llamadas de clonando voces de familiares pidiendo secuestros y demás. O sea, me refiero que el tema de las voces es interesante y, como decías con los audiolibros, habrá parte de esos audiolibros que al final lo que son, yo pienso que los audiolibros que no sean de ficción, libros que son más manuales, autoayuda, pues que a lo mejor si esas máquinas puedan realmente reproducir esos libros como tal, pero hay libros de novelas donde hay más emociones, donde creo que el narrador está aportando mucho. O sea, al final, esta mañana en la ponencia que estaba dando Carlos Puerta, dice, es que yo estoy contando algo para ti, para que tú me escuches, me estoy dirigiendo a ti. O sea, estoy poniendo un cariño especial a esta narración para realmente... Entonces, creo que al final va a haber que jugar con los dos aspectos y no creo que realmente las voces artificiales vayan a sustituir en ningún caso a las voces humanas en muchos aspectos. De hecho, nos solías comentar, ¿no? Habíamos hablado también del tema de la eficiencia, ¿no? Que tú has trabajado con textos largos, ¿no? Efectivamente, también, bueno, en eso estamos hablando un poco de lo que es el tema hablamos ya de lenguas en castellano. O sea, en inglés es verdad que las voces artificiales están muy conseguidas, la verdad es que escuchas cosas y son brutales, pero es verdad que en castellano de España todavía no tenemos ese parque de voces que realmente puedan ser utilizadas para realmente leer tantos audiolibros. De hecho, tú de alguna manera a la hora de poner una herramienta de estas de inteligencia artificial y poder indicarle para narrar un audiolibro, tienes que hacer una preproducción, que muchas veces a la hora de grabar un audiolibro ya no hace falta hacer esa preproducción, porque al final una persona, el propio narrador o el director, si hay un director o un técnico, realmente están trabajando sobre la marcha y están viendo cómo trabaja el tema. Tienes que hacer una preproducción, la postproducción se complica bastante porque hay veces que las máquinas no pronuncian bien cuando hay nombres propios o nombres complicados, nombres anglicismos o de otros territorios. Entonces, al final, a día de hoy, pero hablo siempre del español de España, no sale realmente, aunque hay plataformas que lo están utilizando, pero incluso ellas mismas nos vienen a decir que ahora mismo no es rentable económicamente el tema de utilizar estas voces. Quizás dentro de 15 días me desdigo de lo que estoy diciendo, porque al final sale un banco de voces brutales y unos programas que lo hacen genial, pero a día de hoy mi opinión es que creo que todavía no están preparadas para audiolibros. Yo ahí incluso me planteo, un poco como duda, si ese banco de voces, ¿de dónde va a venir? ¿No? O sea, en el sentido de que obviamente va a venir de voces humanas, pero ¿quién vamos a dejar que lo cree? ¿No? O sea, si las voces pertenecen a los profesionales y al final hacen falta grabaciones, hace falta un poco de técnica, pero cada vez es más sencillo obtener esas voces. Me pregunto si no tenemos que ser los propios profesionales los que nos encarguemos de, con el beneplácito y participación también en el beneficio que puede tener para los propietarios de la voz, para los profesionales, si igual podemos ser nosotros los que creemos ese banco de voces que nos sirva a nosotros, por supuesto, con el permiso, la retribución adecuada a los profesionales y con unos usos muy determinados que tienen que ser pactados, ¿no? Y eso es un poco también como a lo que me refiero es que tenemos que crear un modelo, ¿no? No podemos dejar que nos lo creen desde Estados Unidos, porque además tampoco parecen muy interesados. También te digo, todas las voces, lo que decíamos, ¿no? Son voces latinas que no sirven en España, ¿no? Tienen muchos usos, pero en España no. Yo creo que es cierto, la que se considera la voz artificial para Latinoamérica lo hace mucho mejor que la que digamos en castellano. ¿Por qué? Porque han optado por un modelo que más o menos se va aceptando, que es una cosa que en la realidad pura y dura no existe, que es un modelo, un acento latinoamericano estándar, cuando eso no existe. Pero bueno, han optado por ahí, entonces el mercado, al menos en teoría, evidentemente es mucho más largo que el español. Entonces se ha metido ahí más dinero, más recursos y la verdad está mucho más lograda. Pero es cuestión, entiendo yo, de que le llegue el momento y de que la verdad está adelantándose todo. Y todas las novedades, todas las semanas hay novedades que va a llegar un momento en que se haga muy rápido y también en el español. Yo concuerdo con vosotros de que se necesita decir qué modelo vamos a seguir,
qué modelo, posiblemente no en España, sino en Europa, y que va a haber que legislar. Ahora bien, yo voy a ser como del abogado del diablo. El asunto es que Europa puede legislar muchas cosas, pero luego tu voz te la agarran en China y acaba pues de cualquier modo. Y lo hemos visto aquí muy fácilmente. Cuando se dijo que la inteligencia artificial de Bing no podías entrar en ella, bueno, pero entré hasta yo en 5 minutos, con lo cual podías hacerlo. Y entonces es muy difícil en este mundo nuestro poner fronteras. Sí, de acuerdo. Pero, vamos, que hace falta tener un modelo y saber para dónde tiramos, eso desde luego que hace falta. Sí. Y una pregunta con relación a este modelo. ¿Consideran que tal vez debería haber la legislación antes, que las empresas jueguen un poco y a ver a dónde nos lleva y recién ponerse a plantear estas preguntas? ¿O cómo debería ser ahora que estamos en el inicio? Es pregunta para todos. No, a ver, ¿qué vas a hoy, a lo mejor lo que, exacto, qué legislas hoy que a lo mejor a 31 de diciembre es muy obsoleto? Claro, sí, eso es. Es que a veces, ahora mismo el panorama tecnológico está tan revuelto, o sea que a todos nos gustaría, por supuesto, tener normas claras de cómo vamos a usar las cosas, pero es que primero hay que tener claro cómo van a ser las cosas, ¿no? Entonces, tampoco conviene, y yo creo que los legisladores tampoco están muy por la labor de adelantarse demasiado a los acontecimientos, precisamente por eso, ¿no? Porque primero hay que ver cómo van funcionando las cosas, aunque también es cierto que hay un problema con eso, ¿no? Cuando no legislas, cuando no eres rápido legislando, al final te imponen el modelo que esencialmente suele venir de Estados Unidos, ¿no? Pero eso también hay que balancearlo con este asunto de decir, bueno, la tecnología nos ha sentado. O sea, realmente estamos viendo, ahora mismo estamos viviendo en un pico, como cada vez que llega una nueva tecnología, un pico de hype, ¿no? Que se suele decir, de expectativas sobredimensionadas, ¿no? Además, en general, la sociedad piensa que hay un cierto tono negativo respecto a la inteligencia artificial, ¿no? O catastrofista, mejor dicho, que a veces incluso los propios dueños de empresas en Silicon Valley se han encargado de alimentar, ¿no? Habría que ver en qué les beneficia ese miedo, ¿no? Pero ese pico no puede mantenerse ahí infinitamente, ¿no? La tecnología irá aposentándose también e iremos viendo cuáles son los casos de uso y cuáles son los problemas. Y ante la pregunta de ¿se pueden poner puertas al campo?, como decíamos, ¿no? Pues hay muchas que está visto que no, pero porque se las saltan. De hecho, ya se las saltan. O sea, el campo no es nuevo. La protección de datos, la privacidad no es nueva. Y ya existen muchas leyes y que, digamos, por ejemplo, respecto a pues antes comentabas, ¿no? Ya hay estafas, o va a ser muy fácil que haya estafas. La suplantación de identidad ya es un delito desde hace mucho tiempo, ¿no? Mis datos biométricos ya están protegidos por la Directiva de Protección de Datos. El problema es cómo configuramos eso para adaptarlo a esta nueva tecnología que ahora mismo sigue en desarrollo, ¿no? Entonces, sí es lógico que pidamos, por favor, hagan algo, pero tampoco podemos esperar que lo hagan ya y que dentro de un año esté obsoleto o que se hayan quedado demasiado cortos. Yo ahora tengo una pregunta. Por ejemplo, ahora nosotros tres estamos aquí hablando, bueno, los cuatro. Entonces, que alguien nos esté grabando la voz y a partir de ahí la puedan replicar. ¿Qué sería nuestra voz? ¿O estábamos en un sitio público? ¿Es de quien lo quiera hacer? ¿O es de los organizadores de Podcast Day? Yo creo que en estos momentos no tenemos ni idea de quién sería esa voz, si se puede hacer, si no se puede hacer. Y eso creo que sí que hay que empezar a hablarlo y de las implicaciones que tendría una solución o la otra. A lo mejor mañana estamos con nuestra foto aquí nosotros cuatro, pero diciendo tonterías por ahí, ¿no? No se sabe. No se pues sabe. Sí, pero bueno, es un poco volviendo al tema del tema de la IA en el tema del podcast y demás. Yo creo que donde sí hay un avance importante desde mi punto de vista es en el tema de la postproducción en los podcasts. Al final, yo creo que la IA se está utilizando con el mundo del podcasting un poco lo que es la generación de contenido, un poco pues, esa IA generativa que te ayude o a generar contenido o ayudar a los creadores de contenido
a ayudarles en esa generación, pero donde creo que sí hay un avance importante es el tema de la postproducción, lo que es el tema de la edición. O sea, al final, no es que sea... Y ahí quiero decir que hay herramientas que son nuevas, pero otras que no son nuevas, que nosotros como estudios de sonido profesionales que nos dedicamos a estos, llevamos muchos años utilizando plugins de sonidos donde nosotros un audio lo limpiamos de todos los ruidos que tenía, de reverb y demás. Lo que pasa es que tenías que tener una cierta capacitación, unos técnicos de sonido que podían manejar esos plugins porque no eran sencillos. El tema de la IA es que ahora eso es súper sencillo al final, porque al final es que no tienes ni que tener esos conocimientos técnicos, directamente poniendo en esos software que hay, que algunos son gratuitos, otros no, pero directamente te hacen tu limpieza de ruidos, de reverbs, Entonces creo que ahí sí había un avance porque se ha democratizado esa postproducción de que no solo tienes que ir a los estudios de sonido, por ejemplo, o sí, ¿no? O sea, al final el tema es que lo que creo que si al final todo este tema en los podcasts se utiliza esa inteligencia artificial, como decían en la presentación, es verdad que hay herramientas que son brutales, que le subes el vídeo, te transcribe lo que está en el vídeo, en un vídeo podcast te lo transcribe y directamente la IA te dice cuáles son las keywords para que realmente posicionar ese podcast y te genera los clips directamente donde están esas keywords y te hace un ranking de cuáles son las rimas importantes para que tú puedas utilizarlas. El problema que yo veo con eso, o la edición que directamente hagan, es que todos los podcasts a lo mejor, o muchos podcasts, van a ser iguales al final. Porque al final, si todos utilizamos la misma herramienta, que es muy sencilla, porque abarata costes, tiempos y demás, pero al final tú vas a ver una edición de un podcast y dices, pues, es la misma, ¿sabes? Siempre tengo la misma edición que se hace de un programa. Es un poco, sobre todo cuando hablo de podcasts conversacionales, donde realmente al final hay 2, 3, 4 ponentes, pues al final en ese sentido seríamos igual. Creo que tiene que haber algo más. Es verdad que yo creo que los creativos o los técnicos o demás tienen que utilizar esa inteligencia artificial. Al final, no, rechazarla es un error totalmente, pero tienes que saber para qué la puedes utilizar y en qué te puede venir bien. Entonces, creo que por ahí es donde tenemos que decir, oye, no, la inteligencia artificial, hagamos uso de ella, pero hagamos un buen uso. Sí, vamos 100% de acuerdo. Y además, y además que el tema de la creatividad o de la estandarización me parece muy cierto y tampoco nuevo, creo, porque al final el algoritmo ya estaba, ¿no? En las distintas plataformas ya estaba dictando como unas normas, ¿no? De qué es lo que es viral, ¿no? O sea, desde el SEO hasta el posicionamiento en otras plataformas, al final siempre hay un grupo amplio que tiende a estandarizar sus fórmulas, ¿no? para posicionarse en un determinado ámbito, ¿no? Ahí efectivamente es donde entran los creativos, pero que sí que la inteligencia artificial per se no es la que estandariza. O sea, son los creadores buscando una fórmula de éxito, claro. De hecho, hacer un buen uso de las herramientas de inteligencia artificial, yo creo que precisamente lo que puede es impulsar el encontrar nuevos huecos, ¿no? También para creadores más pequeños y también incluso fomentar la creatividad, ¿eh? O sea, yo creo que se pueden hacer ejercicios muy entretenidos, en concreto con el mismo ChatGPT, que te van cambiando un poco la visión de decir, vale, ¿qué es esto? O sea, es una máquina respondiendo a mis instrucciones al final, ¿no? Ante instrucciones creativas da resultados creativos, ante instrucciones básicas da resultados básicos, ¿no? Entonces yo creo que también conviene el ir diciendo la inteligencia artificial efectivamente son nuevos algoritmos y como nuevos algoritmos pues pueden ofrecer nuevas fórmulas de éxito, pero al final en la lucha, por llamarlo de alguna manera, por el éxito, ¿no? O la lucha creativa, ¿no? La competición creativa, al final somos los humanos los que tenemos que estar ahí. O sea, yo estoy... En este aspecto, justo antes de comenzar la charla, nos estabas comentando de algo que realizaron en Perú. Creo que sería interesante si lo puedes comentar a la sala. Vale. Creo que es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar esta parte de creatividad e incluso traer gente poco a poco hacia este lado. Sí, bueno, te voy a poner dos ejemplos, si os parece. Uno de Perú, donde llevamos en el Festival de Cine de Lima, que organiza la Católica de Perú, que es el festival más importante en Perú, organizamos sería una pequeña hackathon
para crear un microcorto, además formando equipos que no se conocían, utilizando todas las herramientas de inteligencia artificial generativa a su alcance, desde el guión, la conceptualización, para el brainstorming, posteriormente la creación de imágenes, animarlas con inteligencia artificial y ya montarlas con medios más tradicionales, ¿no? Pero al final lo que vimos es creatividad trabajando y espíritu de equipo y gente aprendiendo a utilizar nuevas herramientas. Incluso un equipo que utilizó para hacer su cortometraje la voz sintética de su abuela, de la abuela de uno de los miembros, ¿no? Y al final estas experiencias pues, ayudan a conocer sobre todo las herramientas, incluso a llevarse un chasco, que también viene bien, diciendo, esto no llega hasta donde yo creía, ¿no? Me lleva una pequeña decepción, pero está bien, porque así conoces exactamente de qué es capaz y en qué eres necesario y en qué es necesario en los procesos clásicos de creación, ¿no? Y otra pequeña cuña, hemos creado en Prodigioso Volcán un micropodcast de 3 capítulos, esta es la segunda temporada, que se llama Relatos Sintéticos, donde hemos utilizado la inteligencia artificial también para todo, desde la conceptualización, guión, voces sintéticas, nos hemos sintetizado nuestras propias voces, es un poco a modo de experimento y posteriormente pues también efectos de sonido, hemos creado música, canciones en las que cantan con inteligencia artificial y bueno, ya la edición pues toca corta y pega, con nuevos métodos también, pero había menos inteligencia artificial generativa y esto lo publicamos para Halloween, son historias que pretenden dar miedo, pero no van a darlo, lo estamos convencidos. Relatos sintéticos, os animo a buscarlo. Lo escucharemos. No, Sí. está claro que es verdad que hay que mirarlo, hay que utilizarlo, pero bueno, creo que hay que, como decías al final, crear todo como experimento a día de hoy. Vuelvo a decir lo mismo, que esto es contextualizarlo a día de hoy, que es que esto va tan rápido que lo que antes eran meses o años en tecnología, aquí son días, semanas, de pronto una semana es una tecnología. Pero es verdad que al final yo creo que un poco también lo que tenemos que pensar es que por lo menos es mi idea, es el tema de que quizás utilizando estas herramientas al final todos vamos a producir lo mismo, al final, porque las ideas, hay millones de ideas, pero las ideas al final de alguna manera son no finitas, pero bueno, pero al final si yo imagínate yo creativo en España y tengo unas ideas y hago un prompt y le pongo a ChatGPT, oye, quiero hacer un podcast sobre esto, tal, pero es que si una persona en Alemania tiene esa misma idea que yo y le hace a ChatGPT y le pone lo mismo, al final ChatGPT nos da la información que quiere ChatGPT. Al final está claro, al final no son lo de la inteligencia artificial, lo de la inteligencia es un poco, al final lo que hace ChatGPT es ir a buscar, coger la información y te devuelve lo que quieres. En principio tienes que creerte que lo que te da es correcto o no. Por eso creo que siempre tiene que haber una persona o un creativo o una persona que tiene que estar detrás de ahí que sepa filtrar esa información. Entonces yo creo que es el riesgo que hay de que al final, en el mundo del podcast, al final, que es muy sencillo, poner un prompt y que realmente te hace todo, te da los capítulos, te dice el título de cada episodio, te dice de qué tienes que hablar cada episodio, incluso si lo pones, te dice hasta qué personas tienes que entrevistar, si es un podcast conversacional, dice, pues para el tema, por ejemplo, hay un ejemplo muy en internet, muy clásico, es el tema de un podcast sobre café y te está diciendo a qué personas tienes de cada país de Latinoamérica, quién es el referente, a quién tienes que entrevistar, si quieres que el podcast funcione. O sea, me refiero que al final, si todos pensamos, quiero hacer un podcast sobre el café, nos están dando la misma respuesta a todos al final. Por eso creo que las máquinas sí, pero hay que saber utilizarlas y que siempre tiene que estar el humano detrás. Es que a día de hoy no lo veo de otra manera. A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Va a democratizar y va a hacer posible que más gente pueda crear contenido. También veo tu riesgo, pero no lo veo al futuro, ya está aquí y lo ves en todo. Si nosotros ahora buscamos algo en Google, las 10 primeras respuestas son la misma tontería, porque a veces tampoco están tan alumbrados. Si tú vas a buscar, pues, no sé, estás buscando viajes, oye, en todos te dice que ese es el sitio que no me lo puedo perder. Y dices, ¿de verdad? Todo es como sorprendente. Es como la creatividad se ha estandarizado mucho. Pero eso ya está así. Claro, o sea, hace poco veía un cortometraje creado con IA
también, bueno, un cortometraje documental, pero también sobre la inteligencia artificial, hecho con IA sobre IA, ¿no? De un autor norteamericano que contaba, decir, bueno, hemos creado estos modelos de imagen en concreto, está genial, la gente está encantada creando imágenes, pero se ha estudiado qué imágenes está creando la gente y la inmensa mayoría son retratos de chicas, coches y dinosaurios, ¿no? Una cosa así, ¿no? Digo, pero hombre, con todo lo que, con todos los datos que han sido entrenados estos modelos, que se utilice para esto, pues bueno, pues era lo esperable, ¿no? Pero ¿cuántos huecos quedan, ¿no? En la creatividad para utilizar estas herramientas bien usadas y descubrir nuevos caminos de una forma más rápida o más divertida o incluso más emocionante, ¿no? Efectivamente, al final tienen un sesgo los modelos, eso sí que es cierto. Fuerte. Y en concreto los modelos de texto han sido entrenados para ser muy complacientes, políticamente correctos, que está bien que en principio que no digan barbaridades, pero es que igual en tu trabajo necesitas que te diga una barbaridad, ¿sabes? Porque estás trabajando con un tema espinoso, ¿no? Y pues los modelos son los que son, pero bueno, conocerlos también te puede ir ayudando a que remen a tu favor. Al final es un bastón, ¿no? Es una ayuda y no es un sustituto. Eso sí que estoy completamente de acuerdo. Perfecto. Creo que con eso les agradezco, hemos sentado una buena base. Me gustaría también ahora abrirlo para todo el público, para todo el foro, para que nos compartan si han tenido alguna experiencia, su opinión con respecto a lo que han escuchado, tal vez tienen alguna otra perspectiva o están de acuerdo con lo que se ha comentado acá. Nos encantaría saber también la opinión de ustedes. Así que si hay alguien que quiera comenzar o si hay igual alguna pregunta en el chat. Yo quería hacer una pregunta a Miguel Ángel. Yo soy un propietario de un estudio de sonido desde hace tiempo, y desde hace un tiempo hay una asociación de asociaciones de locutores que nos han invitado, forzado o lo que sea, que a mí ya me parece bien, a añadir una cláusula cuando nosotros vendemos sus derechos, supongo que estás al caso. Sí. ¿No? De que sus voces no sean utilizadas para cualquier sistema de posible réplica, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es si tú has notado algún tipo, no sé si habéis hecho este tipo de trabajos de grabar voces específicamente para que sean sintetizadas, pero que si habéis encontrado algún tipo de reticencia por parte de... Yo hablo de locutores como un grueso muy importante de voces que están muy dentro del mundo del podcast también. Sí. Reticencias a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Lo digo porque a nosotros nos van llegando ofertas de trabajo de si queremos pues hacer eso, ¿no? Coger un locutor y grabar todas unas sesiones de, no sé si son, antes eran 40 horas, ahora ya con 8 horas ya tiene suficiente. Y después, no sé, ¿no? Y entonces, bueno, al principio lo mirabas con una oportunidad y ahora ya lo miras con un poco de un tiro al pie. Me gustaría saber qué opinas de todo esto y cómo lo ves. Bueno, nosotros en Eva Technison no trabajamos con voces artificiales, ni hemos clonado voces, ni estamos ahora mismo en este punto. Como tú comentas, lo que es la Asociación del Sindicato de Actores de Doblaje de España, creo que es por primera vez se han juntado asociaciones de Madrid y de Barcelona, que siempre han estado en conflicto entre ellos y se han juntado por primera vez para para pedir que en la cesión de derechos se indique que no se pueden utilizar sus voces que ceden en el doblaje o en las locuciones que se puedan utilizar para lo que es la clonación de voces. Creo que al final un poco estoy de acuerdo en el sentido de que al final todos queremos defender nuestra parcela, nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos y demás. No sabemos hacia dónde vamos. Es como la famosa huelga del sindicato de guionistas estadounidense. Al final, la conclusión, han conseguido lo que ellos querían, y es que no puedan utilizar la inteligencia artificial para generar contenido, a no ser de que esté autorizado por ellos mismos y que se quede indicado que no es un contenido original, sino que está generado por inteligencia artificial. De cara a los actores, a los locutores y demás, pues bueno, pues al final ya se han hecho. Yo creo que el problema que viene de fondo de esto es que ahora sí se han puesto de acuerdo
Pero esto no viene de ahora, viene de hace tiempo, donde, como decías tú, estas ofertas que hacían no a los estudios, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio nunca nos han hecho este tipo de ofertas, pero sí es verdad que sabemos que ha habido actores, narradores, locutores y demás que en los últimos años, 2, 3, 4 años, sí han hecho esos trabajos de locución de 40, 50 horas, 2 meses narrando audiolibros para clonación de voces, cosa que en ese momento pues ellos no pensaban que se iban a utilizar para esto. Ahora es la complicación. Ahora hay que legislar esto, que es el problema, que es lo que creo que hay, que tenemos que poner un poco de orden, pero bueno, es que todavía te vienen vídeos de todas partes, cómo se hace directamente un doblaje y el propio actor americano con la voz suya original y te lo dobla a 200 idiomas diferentes. Pues ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, también dependerá un poco también los estudios, los clientes, las productoras, las distribuidoras, qué querrán hacer en el futuro con esto. Si la gente, podcasters, que les gusta escribir cosas de ficción, yo tengo una pequeña teoría de la, ¿cómo se llama esto? Conspirativa, en la cual a nosotros en abril del 2020, COVID explotando y todo el mundo en casa, no paraban de llegarnos ofertas de empresas chinas que nos pedían voces y dices, parece que hayan buscado el momento, ¿no? Cuando todos los locutores iban más cortos de trabajo, porque fue un momento muy crítico, como todos sabemos, pues fue en ese momento donde hubo esta explosión. Y después hay otra cosa que me he dado cuenta, que también, ahí lo dejo, que he detectado, y es que de la manera que suelen funcionar estas empresas es que suelen pedir voces de otros idiomas en países diferentes. O sea, aquí buscan voces francesas, no sé qué, porque saben que es una manera más resolutiva de hacerlo y que haya más posibilidades de que digan que sí. Pero nada, es una aportación. Gracias por participar. Tengo una pregunta, tal vez un poco para saber igual el ambiente de la sala. Si pueden levantar la mano quienes hayan usado en lo que sea inteligencia artificial, que hayan visto ChatGPT o en sus podcasts o de cualquier forma hayan visto lo que hace. A estas personas, ¿qué les ha parecido la experiencia? ¿Lo ven útil? ¿Les ha dado miedo? ¿Cuál ha sido su sensación? A los que les ha gustado, por ejemplo, a los que les ha dado miedo, se han sentido sorprendidos de hasta dónde puede llegar esto. ¿Hay alguno que en los podcasts, tal vez hay alguno que haya utilizado el podcast, ha utilizado inteligencia artificial en sonido o en alguna otra forma? ¿Sí? Tenemos ahí una pregunta y después me gustaría también conocer la experiencia de las personas que han utilizado la herramienta. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no la he usado para podcast, pero sí la he usado para artículos, por ejemplo. Y la primera vez sí me dio miedo, porque sentía como que alguien leía mi mente. Pero luego, poco a poco, fui entendiendo que la manera correcta de usarla y sin tener miedo es usando un prompt correcto. O sea, yo soy el que crea, pero a veces necesitamos un poquito de ayuda extra. Puede ser con algo de info o puede ser con algún uso de palabras, sabes, que vayan combinando con lo que tú estás haciendo. Cuestión de cuando tienes ya un trabajo completo, tú dices, mira, esto fue parte y parte. Considero que la inteligencia artificial, al menos para mí, no sé para ustedes, es una herramienta de trabajo para ayudarnos a completar lo que queremos hacer, mas no la considero como nuestra enemiga. ¿De que vienen cosas? Sí. Por ejemplo, la utilización de voces. Se está hablando de derechos que le pueden ceder, sus derechos tanto físicos como de las voces, pero lo están haciendo a ritmo de no ser invasivos ni dictatoriales, ¿sabes? O sea, van con mucho cuidado porque saben que si no toman control de eso, va a ser todo un problema a nivel mundial. Entonces, mi opinión ante lo que están hablando es que es una herramienta de trabajo. Y ya. Gracias. Buenas. Yo lo que veo con ChatGPT, yo tengo conversaciones con ellos. Es como intento llegar a un punto donde yo le pregunto cosas y al final, o sea, no me da la respuesta, pero sí me ayuda a descartar, me gusta esto. Entre él y yo hacemos equipo para hacer algún título, un guión o lo que sea. Lo que, en cuanto a audio, la inteligencia artificial al audio, hoy por hoy, está fatal. Es horrible, sobre todo si eres andaluz, porque no te entiende y cree que hablas a veces en inglés y a veces en español. Entonces, por ahora no hay que tener miedo a los que editamos audio porque la inteligencia artificial va fatal.
Pues esto lo comentábamos antes, de todas formas, ¿no? De decir, bueno, va fatal, pero ¿durante cuánto tiempo va a ir mal? Hay una cosa que quería comentar referente a lo que decías del tema de cuando haces un PRON y demás. Hace unas semanas con una conversación con una persona y me hizo un comentario y me resultó curioso. Me decía que se abría esto de la inteligencia artificial, ChatGPT o estas generativas, se abría una nueva oportunidad a un sector, a un trabajo que realmente parecía como que se había quedado un poco muy parcelado, y es los lingüistas. Los lingüistas, el que mejor sepa hacer un PRON y el que mejor sepa manejar y saber buscar las preguntas y saber, como decías, volver a preguntar y repreguntar esto, será realmente quien pueda sacarle partido, todo el partido que tiene la ChatGPT. Y creo que me resultó curioso, me hizo el comentario, es decir, estas personas van a volver a tener porque realmente si no están muy limitados en sus carreras profesionales, y verá que se les abría aquí un poco una nueva oportunidad. Sí, es que es curioso porque al trabajar con la palabra, ¿no? Al sustituir las interfaces complejas, ¿no? O procesos complejos en la programación, al utilizar prompts, que son al final el lenguaje, pues uno tiene, en el fondo tiene control creativo, ¿no? Sobre ciertas cosas en las que en principio no ibas a tenerlas, ¿no? Cuando me dices que editar una voz sintética, ¿no? Editar el texto que va a leer una voz sintética necesita un trabajo, eso al final es un trabajo lingüístico también, ¿no? Entonces, claro, tampoco, o sea, hay tareas que igual sí van a reducirse, pero no van a desaparecer. Alguien las tiene que hacer. O sea, los modelos de inteligencia artificial no los pueden saber todo. Tienen un contexto general y les falta a veces ese contexto particular de decir, no, pero es que esto no es lo que quiero que hagas, ¿no? De hecho, no hay más que ver cómo están hechos, por ejemplo, un Eleven Labs, ¿no? Alguien tenía que decir el nombre, ¿no? Un Eleven Labs, cuando tú generas una frase corta, yo de mi voz sintética, por ejemplo, cada una de las respuestas que te da es probabilística, es aleatoria, ninguna es igual a la anterior, siempre hay pequeños cambios y el control que tienes sobre eso pues es limitado porque hay un componente azaroso sobre eso, que no existe cuando lo hace una persona. Y para reducir ese azar hace falta también pues, el trabajo de una persona, que no si quieres controlarlo hasta el punto de decir, es que no quiero que acabe, ¿no? Entonando hacia arriba, ¿no? Sino hacia abajo, pues claro, o lo dejas en manos del azar o tienes que dar a la tecnología una forma de control en la que digas, no, eso va hacia abajo. Y entonces llegas al momento en el que dices, vale, y entonces realmente no es más fácil que venga el locutor a hacerlo. O sea que hay también ciertas cuestiones que yo creo que con el tiempo iremos viendo que, pues lo que decías antes, ¿no? Que igual en todo es poco probable que acabemos viendo un mundo en el que nadie habla, ¿no? Que solo hablan las máquinas. Igual te da más miedo, pero igual no tenemos la bola de cristal, podría suceder otra cosa. Pero por ahora no hay nada indica que sea así. ¿Tenemos ya otra pregunta? Bueno, yo quería comentar, se oye bien, ¿no? Sí, quería comentar, yo utilizo algunas herramientas de estas que habéis comentado de postproducción en mis cutre podcasts, ¿no? Porque al final somos algunos usuarios, como comentaba esta mañana en un taller, pues un profesional de la radio que un poco emitía como una especie de tono o de llamada, entre comillas, de queja, porque decía esto, ahora cualquiera se puede poner a hacer un podcast, y es verdad. Otra cosa es la calidad que tenga un profesional que lleva de los años 80 a lo que podemos tener cualquiera que somos más amateurs. Pero nos vemos limitados muchas veces, pues yo qué sé, yo pues no tengo un buen micro, ¿no? Entonces descubro herramientas de postproducción que me palian ese tema con inteligencia artificial y que arrojan un efecto, pues bueno, que yo considero más o menos razonable. Hay muchas herramientas. Y luego, volviendo a lo que estabais comentando sobre la clonación de voces, etcétera, yo lanzo un pequeño grito de esperanza porque digo, o veo que hay información que todos manejamos, que es información más estructurada, es información que se puede transmitir, que se puede emular, que se puede copiar, pero luego yo creo que hay una forma en la expresión y en la información que manejamos que es privativa, que es de cada uno de nosotros, que es esa forma especial que tiene Nadal de darle la pelota. Es ese deje o ese error o esa ronquera o esa anécdota o esa improvisación que se te ocurre hoy, ahora, en este preciso momento.
es esta palabra que me viene a la cabeza ahora mismo y no otra. Quizás dentro de 15 años también este tipo de cosas se pueden emular, pero la autenticidad de lo que es el alma, entre comillas, no me refiero al alma a nivel metafísico, ¿no? Sino a esa esencia de que somos cada uno de nosotros, yo creo que ahí hay una esperanza de poder no ser emulados, ¿no? De que la IA no llegue hasta ahí. O un directo, ¿no? Cuando tú estás hablando con una conversación entre los cuatro, difícilmente un directo se puede llegar a emular. Ahí lo dejo a modo de reflexión. Sí. No hace falta. Vamos a tener otro disco de Elvis Presley. Va Nirvana a grabar otra nueva producción. Si yo muero y dejo mi voz grabada y la inteligencia artificial, bueno, quiero decir, voy a pagar impuestos también estando fallecido. La declaración de la renta me la va a hacer mis hijos, mis nietos, la inteligencia artificial o quién. Ahí lo dejo y me tengo que marchar a otra sección. Gracias. ¿Ustedes vieron Terminator? Lo dejo ahí. Bueno. Tenemos algunas preguntas en la app. Si te parece, Sí, Pepe. saltemos a esas. Ok. Vale, pues se ve que la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial porque todas las preguntas son anónimas. Al hilo de lo que comentabas, cuidado, porque también hay quien dice que Google es Skynet, así que... La primera pregunta es, vamos a lo más pragmático, yo creo que referente a la inteligencia artificial, que es, por favor, ¿podríais recomendarnos herramientas concretas de inteligencia artificial que nos ayuden a la edición o a la creación de podcast o que estén funcionando para podcast, para vídeo podcast concretamente? Pues creo que mañana teníais, ¿no? O no sé si era venía a explicar estas nuevas herramientas de edición de podcast, ¿no? que utilizan la transcripción al texto para editar sobre el texto el audio, ¿no? A ver, nosotros eso lo tenemos en audio, pero no en video podcast. Vale. Pero creo que va a haber algo de video podcast en estos eventos. Sí, igual pueden comentar algo. Siempre viene bien saber nombres de video. Nosotros, pero es en podcast. La parte de la transcripción todavía se puede hacer más con inteligencia artificial. Hay un momento que se está haciendo y se va a hacer más, pero ya se hace la transcripción para editar en el texto. Eso ya se hace. Pero claro, no es el video podcast. Creo que en video podcast Descript. Posiblemente. Creo que hace también. Yo no la nombro. Bueno, pues como lo han pedido, pues, Sí. No es publicidad. Yo la he Sí. probado y pues bien. Sí. La probé hace tiempo y en español la verdad es que transcribía mal, así que fue un sufrimiento. No sé si habrá mejorado ahora. Tanto los modelos de transcripción como los de voz ya vemos que en inglés primero funcionan fantásticamente y luego van avanzando en español. Por eso también al comentario de antes de va fatal, y dice sí, por ahora, porque vamos viendo primero cómo van funcionando en inglés, ¿no? Y es cuestión de esperar unos meses o muchas veces menos de lo que uno espera para que en español comiencen a funcionar bastante mejor las cosas. A ver, yo vuelvo a decir, Hindenburg la transcripción y la edición te la hace. A mí, cuando me la dieron a probar antes de ser pública, yo no tenía ninguna esperanza. Yo sabía que iba a ser muy buena en inglés y creía que posiblemente en alemán. Y a mí, la verdad, me sorprendió que fuera buena en español, pero lo es. Falla muy poco, pero fallan cosas como si yo digo el nombre de una ciudad extranjera, Claro. pero eso yo lo puedo editar en el texto. Eso es lo de menos, puedes Claro. sobrellevarlo. Pero yo lo confieso, yo no tenía ninguna esperanza y lo hicieron. La he conocido a través de Podcast Days y pinta muy bien, ¿eh? O sea, Muchas gracias. ¿Alguna de producción, por ejemplo? ¿Se les viene a la mente? A ver, hay ya muchas que yo no las voy a nombrar, pero hay muchos que, por ejemplo, te puede gustar o no el resultado, pero ya te quitan todos los que le llaman los fillers. Cuando dices, ay, o bueno, ahora y tal, que te lo quitan. Lo que pasa con eso, que seguro que eso, volvemos a decir que esto es cuestión de meses, que mejora mucho. Hay gente que te dice, es que el problema es que te lo quita todo.
Porque hay algunas que cuando es simplemente la forma de hablar y quiere decir que estás dudando, que estás pensando, y entonces te está quitando la información. Claro que te lo ha limpiado, te lo ha dejado perfecto, pero a lo mejor de más. Pero volvemos al caso. Todo va muy rápido, todo va muy rápido. Hace año y medio nadie pensaba que te lo iba a hacer una cosita que le haces ching y te las quita. A lo mejor dentro de medio año encima va y te lo hace bien, ¿no? Eso es en lo que nosotros estamos, es el siguiente paso. Nosotros queremos hacer eso, pero que sea la inteligencia artificial capaz de diferenciar cuánto estoy yo ahí diciendo cosas que me tengo que sacar a cuando realmente ese implica algo, implica un proceso mental mío. Luego, la otra cosa que sí que nos espantó y nos dio mucho que pensar en lo que se puede estar haciendo con eso es que eso ya lo comentamos, es a la gente tartamuda de repente la deja que no es tartamuda y eso tiene muchas implicaciones éticas y morales, ¿no? De repente tú a alguien que habló contigo has decidido que... Pero eso todo, esas herramientas... hasta que vamos a sonar perfecto, hasta yo voy a tener voz de locutora, eso no está tan lejos. Pero sí, también es curioso porque antes comentabais lo de que a veces se pierden, incluso algo, la autenticidad a veces se basa en el error, ¿no? O sea, en el error, en tu forma de pronunciar las cosas. Sí, pero a veces también la tecnología da forma a cómo son los contenidos, ¿no? A cómo son los mensajes. Yo no me termino de acostumbrar al ritmo, ya me estoy haciendo el viejo, pero al ritmo en el que los centennials, ¿no? Narran sus reels y TikToks, porque efectivamente está todo tan cortado, tiene tanto ritmo que dices, bueno, claro, preparándote para escuchar ya el siguiente reel, ¿no? Pero estas herramientas precisamente vienen un poco por eso, ¿no? Por esa necesidad de, es que no puedo perder ni un medio segundo en lo que, como llaman, ¿no? la mirada millennial, ¿no? esta mirada que está grabando, ¿no? Que dice, está grabando, ¿no? Y parece que esas tecnologías vienen como a suplir precisamente esas necesidades de bloggers, videobloggers y streamers que parece que quieren que todo vaya a un ritmo, que necesitan que todo vaya a un ritmo endiablado. Pero esto, para mí, que tú estás comentando, conecta con lo que tú comentabas. Al final todo es, corremos el riesgo de que en un mundo que estamos creando mucho, pero muy uniforme, cada vez sea más uniforme. Todos vamos a hablar igual, todos vamos a pensar igual y todos vamos a tener las mismas palabras para que nos encuentre Google, que es la consecuencia es que Google no nos va a encontrar a ninguno porque estamos utilizando todos igual. Pero vamos a vivir un mundo fascinante, eso no cabe duda. Tenemos aquí también una pregunta. Escuchando todo lo que habéis comentado, la inteligencia artificial, quizá como una herramienta de trabajo, pueda ser fenomenal. Pero yo creo que realmente que ella nos domine, es decir, esa homogeneización de lo que es que los podcasts, los blogs, los textos, etcétera, se conviertan en todo más de lo mismo y siempre lo mismo, al final nos va a aburrir. Porque buscaremos la diferenciación. Es decir, es como enamorarte de las imperfecciones o de las rarezas, también lo vas buscando, no buscas todo siempre igual y que te den lo mismo y que todo... Quiero decir, la inteligencia artificial yo creo que está creciendo mucho, pero al final quedará como una herramienta de trabajo más. ¿No pensáis esto? Completamente de acuerdo. Sí. En concreto, ¿no? Hace 10 años se puso de moda el Big Data. Parecía que Big Data iba a ser, y quien no sabía de Big Data, no sé, te dice, estás muerto, como te pones las pilas en Big Data o qué. Y al final ha pasado este tiempo y ahora es con IA. Oye, pues o te pones con inteligencia artificial o estás ahí, o si no, vas a... Al final es lo mismo, al final es verdad que esto es muy disruptivo porque al final creo que ese Big Data, si tenías que prepararte, formarte en estas cosas, esto es...
nos lo han vendido tan fácil como que pones ChatGPT, haces el prompt y ya te da lo que quieras, la maravilla, que no es así, pero bueno, pero que nos lo han vendido de esa manera, que creo un poco que es la diferencia con ese cambio de tecnología, con esa nueva tecnología, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, que al final todos vamos a sonar igual, todos vamos a hacer lo mismo, todos los podcasts serían igual. Yo creo que al final siempre tiene que estar el humano tiene que estar siempre detrás de todas esas cosas. Sí, hola. Bueno, la inteligencia artificial nos puede ayudar en varias cosas, pero hay también algunos problemas que hemos mencionado, el tema del derecho de autor, el tema de la pérdida de puestos de trabajo, y hay otro tema del cual creo que no se ha hablado, que es la desinformación, ¿no? Vemos muchísimos audio deepfake muy peligrosos, y me parece que a nivel tecnológico no se está haciendo básicamente nada para intentar que la tecnología pueda ayudar para que la desinformación en el mundo audio, que no es muy sutil, no se difunda tanto. Mientras con el vídeo, con las imágenes, sí que la tecnología también está empezando a hacer algo para que esto un poquito se pueda controlar. ¿Qué opináis? Yo creo que la diferencia con la inteligencia artificial es que se ha abierto a todo el público. Antes, para poder manejar algún tema más tecnológico, o estabas preparado, cualificado, o no. La inteligencia artificial se nos ha abierto para todos. Lo comentábamos. Hubo un momento en que había unas... O sea, te obligaban, cuando utilizabas una herramienta de inteligencia artificial, te ponían como una marca de agua. Pues de pronto salió otra inteligencia artificial que te borraba esa marca de agua y quitaba eso. O sea, al final es una cosa que es un código tan abierto que al final es que se puede utilizar de tantas maneras, que por supuesto es lo que decíamos antes. En algún momento tendrá que haber algún tipo de regulación o tendrá que haber algo pienso, ¿sabes? No sabemos lo que decíamos, no sabemos en qué momento, si antes, después o cuándo, pero de alguna manera tendría que haber algún tipo de control, porque si no... Y yo creo que la inteligencia artificial, que hay un mundo que nosotros no entendemos porque no tenemos esos conocimientos técnicos, pero lo que sí es cierto y lo ves en distintos aspectos de ella es que tiene prejuicios. O sea, no está colaborando a lo mejor a aclarar ciertas cosas, sino que está contribuyendo a confundirlas. Y vemos además que... no le voy a decir que miente, pero que alucina en ciertas cosas, pero siempre para determinado lado, que las del reconocimiento facial, que ella se emplea mucho ahí, oye, pues falla mucho más con las personas que no son caucásicas que con las caucásicas, y te meten unos líos tremendos, pero yo creo que puede traer cosas muy buenas en esto de la información falsa, pero que también te puede complicar mucho. Y al final, lo que es la base es el ser humano. Es como, tienes que ser capaz de ser mínimamente crítico. El problema es que a lo mejor por ese lado tampoco vamos muy espabilados. Y a lo mejor es eso, no estamos siendo lo creativos que debíamos y no estamos siendo los reflexivos que a lo mejor deberíamos, y estamos entrando en una especie de ciclo que no solo le pasa a la tecnología o a los TikTokers, que es que vamos muy rápido y a todos respondemos muy rápido. Y entonces no sabemos a veces ni dónde estamos parados. Esperemos que la tecnología, la inteligencia artificial nos ayude y no nos confunda, pero veremos. Sí, yo creo que el problema del audio es también que muchas veces escuchas mientras estás haciendo otras cosas, así que es incluso más difícil verificar lo que estás escuchando, mientras con las imágenes y con los textos tienes al menos la oportunidad de mirar en otra página y ver si lo que estás leyendo, escuchando, mirando es verdad o no. Ahora, como comentábamos bien, creo que esto es algo muy nuevo, es una industria muy nueva y las cosas recién están generándose. Como comentaban antes, mucho depende del prompt, tú cómo le enseñas a la inteligencia artificial para que reaccione. Hay un caso de una organización en Perú, por ejemplo, que estaba utilizando la inteligencia para poder detectar casos de corrupción en licitaciones públicas, pero le tienen que enseñar a la herramienta qué cosas tiene que analizar, dónde tiene que analizar, cómo tiene que analizar, e incluso para eso tiene que recolectar datos. Entonces, al ser algo tan nuevo y alguien saca una inteligencia artificial que saca fake news, pero es tanta evolución constante
que recién estamos en ese momento en el que se va a levantar y creo que tal vez hay ciertos esfuerzos de gente que analiza información falsa, si esto tiene cierto tinte o no, pero es algo muy nuevo. Por eso es que no podemos ni siquiera hablar del futuro, porque no sabemos qué va a pasar de aquí a un mes. Pero creo que es importante igual levantar esos temas, como tú los comentas. Sí, y desde luego también yo creo que tener en cuenta el factor humano, como decías, el pensamiento crítico. Al final, las herramientas de inteligencia artificial, tanto en voz como en imagen, en texto, pues bueno, es que cualquiera es siempre bastante más sencillo escribir un texto falso, ¿no? Pero lo que están haciendo es sofisticar la verosimilitud de la fake news. Pero realmente, si vemos qué clase de fake news a veces se cuelan un poco por el inframundo de WhatsApp, sobre todo, ¿no? O de algunas redes sociales, vemos que tampoco necesitan ser demasiado sofisticadas, ¿no? O sea que realmente el problema está más en cómo consumimos la información y de qué forma crítica la aceptamos o la ponemos en duda, ¿no? De todas formas, sí, habrá, creo que, modos técnicos en los que al final van a entrar siempre en esa rueda de echa la ley, echa la trampa, o esa carrera evolutiva, ¿no? En la que, según pues como lo de los captchas, ¿no? O sea, intento cazar al robot, pero cada día tengo que evolucionar mi captcha para que al final no se vea superado, pero es una carrera que nunca se acaba, ¿no? Es más importante y más crítico, efectivamente, formar a la gente a la hora de que pongan en duda ciertas informaciones que vienen de ciertos lugares pues que no tienen, a los que no les puedes atribuir una fuente, al que bueno, ya sabemos más o menos, ¿no? cómo podemos fiarnos más o menos de una noticia. Y sin embargo, aun sabiéndolos, a todos nos la cuelan. O sea que... si tenemos otra pregunta o hay más preguntas a través de la aplicación y una en concreto que yo creo que trata un tema que lleva como revoloteando un poquito aquí toda esta hora que llevamos hablando, porque hemos oído comentarios de clonación de voces, de realmente que la inteligencia artificial no puede sustituir esa creatividad humana, esa espontaneidad, ese talento que tiene la mente humana. Y la pregunta nos plantea que si no creéis que se debería de alguna manera indicar explícitamente en los contenidos de podcast y videopodcast aquellos contenidos, valga la redundancia, que han sido creados, editados o producidos con inteligencia artificial. Es que llegará un momento en el que tendremos que ponerle la etiqueta a todo. Entonces, realmente, bueno, bien, si así la gente se siente más tranquila. También, a mí, la primera vez que se habló de esto, me sonó un poco a dejación de responsabilidades. Es que lo ha creado una inteligencia artificial. Entonces, si algo lo ha dicho mal, ese ha sido el algoritmo, no es cosa mía, yo no lo he escrito. No, perdona. Insistimos, es una herramienta. Entonces, ¿por qué no vas a hacerte responsable de lo que publicas? Detrás de un contenido ¿hay solo un algoritmo? No, hay unas personas creando. Si han utilizado ciertas herramientas o no, pues eso es responsabilidad de esas personas. Si yo me he levantado hoy con menos ganas de usar ChatGPT y digo, es que quiero escribir de la A a la Z del artículo que tengo que escribir hoy, pues bueno, pues es que es mi responsabilidad. Si decido usar ChatGPT porque voy a ir más rápido para que me plantee una estructura inicial, que sé que lo va a hacer bien, porque yo ya sé manejarlo, ¿en qué momento ese artículo ha dejado de ser mi responsabilidad? ¿No? En ese caso, yo creo que no... Pienso que no es para, en mi opinión, no es para darle responsabilidad a la inteligencia artificial, sino para darle valor al trabajo humano. Claro. No es lo mismo que yo me descargo un programa que ni siquiera necesito saber mucho, que tengo que darle clic aquí y me edita todo un video, me edita todo lo que necesito, solo subirlo, a que tú como oyente, espectador o quien sea, sepas que detrás hay un trabajo humano, que hay una persona que se preparó, que estudió, que dedicó tiempo, que no fue solamente escuchar y clic, no, que la persona estuvo dedicando allí un trabajo, que hay un esfuerzo, que el oyente sepa que allí hay un trabajo humano, que allí hay
contenido de valor, creo yo. Voy a hacer un apunte chiquitico, pero es que ahora los trabajos realizados artesanos, los artesanos vamos a ser nosotros. Porque si todo el mundo empieza a utilizar la IA, entonces vamos a estar muy cotizados los que realmente no queremos utilizarlo. Va a ser un trabajo realmente creativo 100%. Entonces, a mí, y sí lo voy a decir aquí en público, sí me da un poco de temor. Sí lo voy a decir y lo afirmo, porque digo, bueno, y entonces, ¿cuánto de valor va a tener nuestra creación, ya sea de escritura, de pintura? ¿Cómo vamos nosotros, como creadores, a hacer una pintura al óleo y que venga una máquina, haga 3 brochazos y tú digas, y entonces, ¿y dónde está la captación de la luz real? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está aquello? Se cuestionan muchas cosas. Entonces, a mí me preocupa la deshumanización del arte y de todo lo que viene y la frescura y todo lo que no. Es que vamos al camino a la deshumanización. Esta conversación se tuvo exactamente igual ¿sí? en el siglo XIX cuando apareció la fotografía. Pero no, ven acá, no, porque no, sí, la sí, fotografía. Es lo que decían los pintores. Mira, sobre ven los acá, fotógrafos. es que la pintura la pintura es distinto a la fotografía. Claro. Son cosas muy distintas. Sí, sí. Pero si tú estás utilizando la inteligencia artificial, es que me da pereza pensar hoy en la estructura del guión de cine. Vamos a encargarnos de que esto me lo haga más fácil. Pero va a llegar un momento que vamos a hacer un acuerdo perezoso. Y disculpen, pero es que ya, se me fue la olla. Sí, perdón, pero es que me preocupa mucho eso, que no vayamos a ser capaces de crear. Voy con... bueno. Nada mejor que apasionarse. Así la vida es divertida, claro que sí. Los algoritmos nos apasionan. Les agradezco mucho la conversación, creo que ha sido una sesión productiva. Hemos abierto varios tópicos, varios melones, pero desafortunadamente estamos justo ya en la hora, así que para el siguiente Podcast Days del siguiente año, más que si es que quieren volver a participar, dejamos la puerta abierta. A ver qué pasa. Y les agradezco mucho por haber venido acá y también haber participado de esta sesión. Gracias. Muchas gracias.